Bienvenidas y bienvenidos a Media 20.1. Periodismo y datos personales. Es un tema muy relevante porque, le voy a poner algunos casos. Recientemente se dieron a conocer algunos videos que involucran a algunos periodistas. ¿Hablamos ahí de datos personales, sí o no? ¿Qué es lo que sucede, por ejemplo, cuando periodistas hacen una cobertura en la que están niñas y niños involucrados? También ahí están en riesgo los datos personales. ¿De qué manera? Bueno, los ejemplos son muchos, pero de esto justo quiero, en esta ocasión, entrevistar a Blanca Lilia Ibarra Cadena. Ella es comisionada del Instituto Nacional de Acceso a la Información y Protección de Datos, pero también es una periodista de larga experiencia, fue directora, por ejemplo, del Canal del Congreso. Antes de la entrevista, que le auguro será muy interesante, le invito a ver algunas de las noticias que consideramos como las más relevantes de los últimos días. La semana pasada le informamos en este espacio que la revista Proceso tomó la decisión de dar por terminadas las participaciones de John Ackerman, Fabricio Mejía, de Moris Greco y del caricaturista Rocha, y a raíz de eso, en redes sociales se viralizó una campaña en la que se pide a la población no comprar el semanario para que desaparezca. Respecto a este asunto, la periodista Carmen Aristegui señaló que Proceso debe ponerse las pilas para cumplir su propósito fundacional, pero que de ninguna manera debe desaparecer. Señaló que personalmente espera que pronto vuelva la pluralidad a la revista y que la ciudadanía tiene que ser crítica respecto a este asunto. Hay una pulsión bastante preocupante en alguna parte de la discusión pública que llama a cancelar, a aniquilar, a apagar, a aniquilar finalmente espacios. Y bueno, se trata de más bien criticar lo que haya que criticar, señalar lo que no nos guste o no nos parezca, pero de ahí a suponer que Proceso debe desaparecer, me parece que hay una distancia muy fuerte. No sé si compartan la opinión, pero Proceso está llamada a ser una revista, como lo ha sido por décadas, muy relevante en la sociedad mexicana. En días anteriores se dio a conocer que Miguel Alemán Magnani, nuevo dueño del 50% del sistema Radiopolis, habría quitado de la dirección a Francisco Cabañas para poner en su lugar a Ignacio Carral Kramer, decisión que, se dice, no fue avalada por Grupo Prisa, quien es dueño del otro 50% de la empresa. Hay que decir que el sistema Radiopolis, también conocido como Televisa Radio, engloba estaciones como la W que dirige Ricardo Muñoz, de quien esta semana se hizo público un audio asegurando que no habrá cambios ni en la dirección ni en lo editorial. Escuchemos. Hay unos problemas que están dirimiendo los nuevos accionistas de la empresa con Grupo Prisa, que lamentablemente llegó a un tema mediático. Este problema no afecta a las operaciones de cada uno de nosotros, no afecta a parrillas, no afecta el tema editorial, no afecta en cambios y destituciones, como se hablaba del director de Televisa Radio, y tampoco en mi caso. La Secretaría de la Función Pública llamará a declarar a Adriana Urrea, líder del Sindicato Único de Trabajadores de Notimex, quien es acusada de peculado por parte de la Agencia de Noticias del Estado mexicano. Notimex refiere que la líder sindical creó, junto con otros extrabajadores, portales de Internet en los que publicaba contenidos de la agencia para obtener ganancias personales. Ante estas acusaciones, el Sindicato Único de Trabajadores de Notimex lanzó una carta en la que señalan que Adriana Urrea es víctima de criminalización y persecución política y que colaborará con la función pública, puesto que no hay delito que perseguir. La Suprema Corte de Justicia admitió una acción de inconstitucionalidad promovida por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos contra algunas reformas realizadas recientemente a la Ley Federal del Derecho de Autor, que señalan que cualquier contenido puede ser borrado de Internet sin previo aviso. Si alguien argumenta ser el dueño de dicho material sin que necesariamente presente pruebas de ello, lo que según la CNDH podría derivar en censura y ataques a la libertad de expresión. Aunque la Suprema Corte ya aceptó analizar la situación, la reforma seguirá en vigor hasta que no se tome una decisión definitiva,
puesto que su aprobación fue uno de los requisitos para la puesta en marcha del nuevo trato comercial entre México, Estados Unidos y Canadá. Blanca Lilia Ibarra, bienvenida a Media 20.1. Es un privilegio tenerte aquí. Muchas gracias a ti, Gabriel, el privilegio es para mí. Mira, la verdad es que aquí tengo un sinfín de preguntas porque sé que el tema es muy complejo, pero a ver, para que vayamos adentrándonos a la problemática principal y al desafío que tiene el periodismo y los medios de comunicación. A ver, ¿qué es lo que sucede, por ejemplo, cuando ahora a partir pues de estas revelaciones que hicieron en un video y a partir de una presentación, de una declaración del exdirector de Pemex, las y los periodistas y los medios de comunicación dicen Emilio L. y no dicen su apellido, no dicen su nombre pues completo? ¿Allí estamos hablando de protección de datos, sí o no? Mira, estamos hablando de que los datos personales son aquellos que te hacen identificable. Y en esa esfera de la privacidad, desde luego hay un marco normativo que establece límites para el derecho a la libertad de expresión. Esos límites están consagrados no solamente en nuestras normas legales. Consideramos que es muy importante que todos los que hacen periodismo también tengan en cuenta que se ha creado este marco normativo a través de la Ley General de Protección de Datos Personales en posesión de los sujetos obligados, es decir, entre las autoridades, y hay también un marco legal para la iniciativa privada, que es la Ley Federal de Protección de Datos en posesión de particulares. Con respecto a la pregunta que tú haces, en efecto, se maneja únicamente el nombre sin el apellido porque hay una presunción de inocencia. Es un principio que se debe de atender en tanto no siga avanzando esta investigación y no se aclare si esta persona, digamos, efectivamente cometió un delito y por lo tanto en su momento se pueda dar a conocer ya como el autor, digamos, de ese delito. Es muy importante por eso hoy, Gabriel, que consideremos que en este principio de presunción de inocencia recaen muchos otros supuestos y en ese sentido, bueno, pues tenemos que reconocer el derecho humano a la protección de los datos personales como una prerrogativa que dota a cualquier persona para disponer de su propia información y decidir quién, cómo, cuándo y para qué la puede utilizar y desde luego obliga a tener límites claros en tanto que estos datos, como ya te decía, nos hacen y nos identifican y nos distinguen del resto de la población. Ahora, Blanca Lilia, en relación específicamente a este tema, que decía de Emilio L., ese se refiere más a esto, como decías, de presunción de inocencia, pero no necesariamente entraría en la Ley de Protección de Datos Personales, ¿o sí? ¿O tiene que ver ya con el sistema propiamente judicial, como dices, del debido proceso? Claro. Bueno, mira, naturalmente quienes son abogados estarán de acuerdo en que debe de atenderse el debido proceso y al mismo tiempo es necesario que se cuente con el principio de privacidad, porque esa parte hace relevante que también cualquier persona que tiene que atender a la justicia, es decir, que tiene que atender un proceso, tiene que continuar, digamos, todas las etapas para que hacia el final y en conclusión se pueda manejar ya la información verídica, la información que se haya concluido a partir de las investigaciones que se hayan realizado. Y naturalmente, en ese sentido, creo que es muy importante que hoy los periodistas, quienes manejan datos personales o quienes almacenan datos personales, pues deben de considerar estos principios que están establecidos en la ley. Y bueno, yo te quisiera decir que ahorita en la era digital, hoy que estamos conectados, por ejemplo, por esta vía, se ha vuelto mucho más evidente la necesidad de una protección más robusta para los derechos de los individuos. El cuestionamiento del concepto de privacidad y el tratamiento indebido de los datos personales es un desafío que tiene hoy, por un lado, el manejar información de las personas, pero también almacenar la información de datos. Y esto conlleva pues una serie de situaciones también importantes que seguramente veremos y que tienen que ver con la brecha digital
que excluye a personas de los beneficios del nuevo paradigma económico. Exacto. Ahora, Blanca Lilia, cuando un periodista retoma datos personales, ¿cuáles tendrían que ser sus límites? No sé, por ejemplo, me acuerdo yo sé que este es un tema que incluso que tiene que ver con la rendición de cuentas, en fin, pero oriéntanos. Claro. Cuando se dio la polémica de la Casa Blanca, por ejemplo, se llegó a dar, de la Casa Blanca de Peña Nieto, se llegó a dar incluso hasta la dirección de la casa. ¿Hasta dónde llegan los límites, pues, del periodista, de los medios, para dar a conocer datos personales? Me estás dando oportunidad de promover en este programa una publicación que acabamos de sacar en estos días y que tiene que ver sobre periodismo y la protección de los datos personales. Justamente ayer lo presentamos y varios periodistas escriben sobre esos límites y esa ponderación de derechos. Por un lado está la libertad de expresión y por otro lado, naturalmente, también está la protección de los datos de las personas. En este momento te puedo decir que la defensa de los datos personales se ha transformado en un elemento imprescindible para garantizar la esfera privada que gozamos cualquier individuo, no solamente el particular, sino también los servidores públicos, aunque la esfera de privacidad es mucho menor en aquellos que desempeñamos una actividad en el servicio público. Y bueno, el reconocimiento del derecho a la protección de datos personales como prerrogativa que dota a las personas de un poder para disponer de su propia información y decidir lo que yo te mencionaba hace un momento, obliga entonces a esa definición de límites. En este caso, por ejemplo, Alan Morgan, en esta publicación que les hago llegar y que pueden descargar a través de la página del INAI de manera gratuita, él presenta un ensayo en el que plantea una visión también sobre el tema del periodismo y los datos personales. Y bueno, pues plantean este análisis de las implicaciones que tiene la ley en la materia para buscar hacer propuestas y tratar de justificar y mediar, es decir, ponderar entre el trabajo periodístico, sí, pero con pleno respeto a los datos personales. En ese sentido, creo que es necesario que no dejemos de pensar y de analizar que tanto el derecho a acceder a la información como el derecho a proteger los datos no son derechos absolutos. Esto que comentas sobre los derechos absolutos es muy importante porque habría que analizar caso por caso para ver efectivamente en dónde están los límites de cada uno. Y esta pregunta que te quiero hacer, pues justo se vincula con eso. A ver, hay algunos funcionarios públicos, algunos políticos, incluso algunos empresarios que, por ejemplo, a partir de la propia ley, que es la que tú estás refiriendo, que es esta de protección de datos, acusan a un periodista o a un medio de comunicación diciendo que pues están mal manejados estos datos, es decir, que están dando a conocer aspectos personales y que demandan, exigen que con base en esta ley se retire esa información de los portales. ¿Esto es posible? ¿Puede llegar a ocurrir? Sí, y sí ha ocurrido. Recurren también muchas personas que se han sentido afectadas porque han trascendido nombres, imágenes, domicilios o algunos datos que, digamos, no están respetando el marco legal. Recurren al INAI para presentar una denuncia y el INAI ha entrado a hacer valoraciones caso por caso. Yo no podría darte una respuesta en general, Gabriel, porque necesariamente esto nos obliga a analizar el contexto y las situaciones en que se enmarca. Por eso creo que es necesario cuidar la información y necesariamente cumplir con los principios que deben observarse en la materia. Te los voy a mencionar: licitud, consentimiento, información, calidad, finalidad, lealtad, proporcionalidad y responsabilidad. Aquí en México es nuevo, digamos, el tema, comparado con países como España, donde el marco normativo y donde las prácticas que se han desarrollado y los mecanismos ya llevan varias décadas. En México llegó primero el acceso a la información pública
y posteriormente el derecho a la protección de datos personales. Hoy en el instituto nos toca tutelar ambos, que son considerados además derechos humanos y que efectivamente tanto desde que tú naces hasta que mueres, estamos dejando huella permanentemente en el registro civil hasta que fallecemos y nuestra acta de defunción también contiene datos personales, pasando por servicios educativos, servicios médicos, por nuestros empleos, por los bancos, por las aseguradoras, etcétera. Aquí por eso es que es muy importante que en este programa podamos invitar a toda la población, a toda tu audiencia, a que se acerque un poco más y conozca cuáles son las leyes, cuáles son sus derechos que defienden su esfera privada. Y desde luego los medios de comunicación no deben de ser ajenos a este tema, porque al final del día tenemos que buscar que no haya colisiones de derechos, sino más bien que en todo caso analicemos cuáles son los límites y con responsabilidad no queramos hacer un periodismo amarillista, sino hagamos un periodismo responsable que no trastoque la esfera de la privacidad de las personas. Eso que comentas es fundamental y con eso nos vamos al corte para recuperar también algunos otros ejemplos que consideramos muy importantes, Blanca Lilia, y que nuestra audiencia se familiarice con estos asuntos porque todos de alguna manera somos corresponsables de la propia protección de los datos personales. Así que no se vaya, vamos al corte. Seguimos con Blanca Lilia Ibarra. Seguimos en Media 20.1 y agradecemos aquí la presencia vía Zoom, ¿no? Porque ahora es parte de la nueva normalidad de Blanca Lilia Ibarra. Blanca Lilia, pues nos quedamos con esta corresponsabilidad que de alguna manera todos tenemos en la protección de nuestros propios datos personales. Ahora te quiero hacer una pregunta que justo se vincula con eso. A ver, ¿qué es lo que sucede cuando papás o mamás suben fotografías de sus hijos o de sus hijas? Ese es un punto. Pero luego también cuando periodistas, porque este es un tema que finalmente estamos abordando aquí, o medios de comunicación, entrevistan a niñas o niños, lo hemos visto en los últimos días, en las últimas semanas, y les preguntan, oye, ¿cómo vas ahora con este regreso a clases a través de la televisión? ¿No? A ver, por ejemplo, ¿ahí qué deben hacer los periodistas o los papás cuando por una parte entrevistan a niñas o niños o por otra parte papás y mamás suben fotografías? Mira, es muy importante esto que estás diciendo porque es muy común, sobre todo en los medios electrónicos y también los impresos, que de pronto advertimos que se hacen encuestas para estas fechas, días de Reyes, etcétera. Y creo que ahí debemos de privilegiar el principio que protege a la niñez. Creo que es muy relevante que de entrada todos estemos conscientes de que el niño por sí solo no puede ver los alcances o la dimensión que puede tomar y cuando esto puede llegar incluso a propiciar que haya problemas de discriminación, que haya problemas porque se burlen del niño, porque existen, tú sabes, naturalmente en las redes sociales un mar de información que provoca que se viralicen videos cuando alguien pues hace algún acto ridículo, cuando un niño no sabe qué responder, si le preguntan alguna cosa. Y por eso ahí es necesario que se solicite el consentimiento de los padres de familia. No se deben difundir imágenes de los niños sin el pleno consentimiento. Ahí creo que tiene que ver el principio también de integridad y de ética de los propios medios de comunicación. Todos en general pues hemos tenido circunstancias que nos avergüenza, que quizá nos equivocamos, que quizá no quisiéramos volverlo a repetir. Y en este caso, ahora que tú lo mencionas, es muy relevante que estemos considerando justamente que los periodistas necesitan llevar a cabo estos ejercicios éticos y racionales para ponderar ambas prerrogativas, es decir, a efecto de que se materialice, por un lado, un equilibrio en el cumplimiento de las disposiciones legales. Por eso invitamos también a que las y los periodistas se metan un poco más a analizar qué es lo que está establecido en la ley y esos principios los conviertan en una realidad, ¿no? Lamentablemente quiero darte algunas cifras que verdaderamente son sorprendentes
Porque Adelante. puedo decirte, mira, que por un lado en México, solo 22 estados de la República tienen marcos legales e institucionales para la prevención y protección tanto de periodistas y personas defensoras de derechos humanos. Esto en cuanto a los periodistas. Pero en cuanto a los temas de los niños, digamos, en el mundo y hay 121 países que tienen una reglamentación general para la protección de los datos personales y en Latinoamérica hay 18 países que tienen reglamentación para tutelar esta prerrogativa. En México, ya te decía, contamos con la ley federal, la ley general y nuestras leyes contienen, digamos, un marco normativo que obligan a estar acorde con el cambio tecnológico, ¿no? Es muy necesario hoy que nos demos cuenta de los grandes desafíos de la era digital, donde estamos permanentemente con las nuevas tecnologías de la información, compartiendo información, donde pasan fronteras, digamos, fotografías, imágenes, información que solo nos compete a nosotros y que lamentablemente también se cometen ciberdelitos y que van a la alza estos problemas que ocasiona el bullying, por ejemplo, y otros problemas que se están viviendo ya en familia y que anteriormente pues eso no lo conocíamos, más ahora que estamos encerrados y que estamos bajando distintas aplicaciones, de manera tal que es necesario verdaderamente que en esta circunstancia que estamos viviendo y que en medio de esta pandemia, pues busquemos mecanismos para proteger la seguridad digital de los nuestros y desde luego que nuestra vida diaria que está girando alrededor cada vez más de medios digitales, pues también establezca límites para usarse, ¿no? Sí, 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 claro. Esto que acabas de decir es muy importante. Conocer la ley, proteger a los nuestros, proteger nuestra propia información personal y en el caso de los periodistas ser muy responsables con respecto a todos estos datos que se pueden dar, a veces quizá de manera ingenua, a veces por desconocimiento. Por eso es muy importante que este libro, que como dice se llama Periodismo y Protección de Datos Personales y que está mostrando en este momento Blanca Lilia, lo conozcan los periodistas, pero no solo para los periodistas, también usted que nos está viendo, acérquese a esta información. Le va a resultar muy útil porque, por ejemplo, leí un ensayo ahí maravilloso sobre, por ejemplo, el caso Blanca Lilia, hablando de niñas y niños, ocurrido el 18 de enero de 2016 en una escuela de Monterrey. Y la cobertura periodística dejó muchísimo que desear. Bueno, estaban entrevistando incluso a las tías, iban a la casa de esta familia, imagínate, lastimada pues por esa tragedia que se vivió. Y yo supongo que es parte algunas de las rutinas periodísticas, pero otras es por desconocimiento de esta ley, pero también de la ley de derechos de niñas, niños y adolescentes. Exactamente. Por cierto, en este libro escribe Ricardo Bucio, ¿no? Exacto, ese es el ensayo de Ricardo Bucio. Exacto. Está Leonardo Curcio, está Alan Morgan, Darío Ramírez, José Soto, Gabriel Torres, Jonathan Torres, gente que de alguna u otra manera desde la academia o desde los medios, pues ha enfrentado muchas veces este dilema, ¿no? ¿Qué hacer? Y qué hacer prevalecer, la libre expresión o proporcionar información que diariamente pues se tiene que dar a conocer, buscando las notas periodísticas. Y creo que es muy importante que hagamos esta ponderación de una manera responsable. Fíjate que, por ejemplo, algunos datos a nivel nacional nos reflejan que en esta encuesta que realizó el INEGI, denominada la Encuesta Nacional de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, el año pasado, hay cifras de verdad que nos dan este contexto de dónde nos estamos moviendo en México. Aquí en México, el 99.5% de la población mayor de 18 años ya tiene una cuenta en alguna red social. El 16.1% de la población ha reportado tener una cuenta en alguna red profesional, que son diferentes, ¿no? O en algún portal de empleo. ¿Y qué está pasando con esas redes? Pues que estás alimentándola con datos, a veces incluso de tu propia localización, de dónde estás ubicado, de cuántos años tienes, de qué estás haciendo, dónde viajas, cuáles son, digamos,
datos, ¿no? Tus gustos, tus aficiones, etcétera. Y todo eso también ha hecho que se eleven los delitos que se están cometiendo a partir de que estamos dando información que no sabemos a quiénes va a llegar. Por ejemplo, el 85.6% de la población ha dado a conocer algún dato personal a través de una red social y profesional, y es muy común que las mamás nos sintamos muy orgullosas el primer día que van a clases. Bueno, ahora no, pero yo estoy viendo incluso que las mamás están publicando cómo en su casa el niño, la niña están tomando clases, ¿no? Y cómo pues están ubicando el contexto, fotografías, los hermanitos, los abuelos, etcétera, lo cual pues tendremos que dimensionar y asumir esta responsabilidad, porque al final del día no sabemos a quiénes van a llegar esos datos y esa información. Y bueno, por el otro lado, no podemos también decir que todas las bases de datos que almacenan datos personales son malas. Por el contrario, tienen que establecerse medidas de seguridad para que también quienes tienen esa responsabilidad tengan un aviso de privacidad. Es un principio fundamental. Estamos también buscando que las empresas privadas, los colegios, los hospitales, ahorita que hay tantos enfermos por la pandemia, por COVID, que no se estén circulando también los nombres de las personas, que no se estén, digamos, generando esta información que al final del día, pues, pueden poner en riesgo a las personas. Pues esto que nos dices, ya estamos terminando el programa, Blanca Lilia, es muy importante. Por ejemplo, esto del COVID, en fin. En el minuto que nos queda, Blanca Lilia, ¿qué pasa o qué tendríamos que hacer en caso de que sepamos de que alguien, un medio de comunicación, un periodista, una empresa, vulneró nuestros datos personales? ¿A quién debemos acudir para presentar, si es el caso, una denuncia? Al INAI, es el Instituto Nacional de Transparencia. Nosotros contamos con un centro de atención telefónica que en este momento está, digamos, a disposición de la gente. También se podría hacer presencialmente. Sin embargo, en este momento, para no arriesgar a nuestros compañeras y compañeros trabajadores, ni a las personas que deban venir aquí al instituto en el sur de la Ciudad de México, ponemos a su disposición un número telefónico y ahí les pueden asesorar para presentar una denuncia o bien para cómo pues, hacer un aviso de privacidad. Este número, si gustan anotarlo, por favor. 800-83-54-324. Lo voy a repetir, 800-835-432-4. Y también quiero decirte que si se meten a la página de internet del INAI, ahí tenemos una serie de informaciones que les pueden servir. Hay un micrositio que hemos creado para que en estos tiempos de COVID sepan qué hacer, a quién acudir, pero también tengan información de todo aquello que le han preguntado a las autoridades sanitarias, por ejemplo, en este momento. Y por otro lado, tenemos también otro micrositio que está dando información constante y permanente para ayudar a las personas a proteger sus datos personales. Entonces, hay varias vías, recurran al INAI, estamos abiertos, estamos para ayudarles y creo que hoy más que nunca necesitamos generar una cultura de la prevención, de la responsabilidad, de la conciencia y del conocimiento de nuestros derechos. Pues nos quedamos con ese mensaje, Blanca Lilia Ibarra. Muchísimas gracias por acompañarnos en Media 20.1. Muchas gracias a ustedes. Un saludo. Y muchísimas gracias a usted. Hasta la próxima semana.